Estamos con la señora Ana Mendoza, ella es representante de UNICEF en el Perú. Hemos hablado con ella varias veces, sobre todo los temas que ocupan, por supuesto, a UNICEF, que son los temas de la niñez. Y en este caso nos toca un tema bastante complicado, y es cómo solucionar el tema de la violencia que se ejerce contra los niños y los adolescentes. Es verdad que no somos el único país en el que el problema está, pero también es cierto que somos un país en el que se acostumbra a una violencia muy particular con los chicos. Hay todavía muchos padres que creen, Ricardo, que el la castigo... formación pasa por también una cuestión física. Así ¿no? es, que el castigo físico es algo que hace que el chico se porte mejor, ¿no? Dice, bueno, a mí me criaron así, dice, ¿no? Así es. A nosotros nos criaron, bueno, un buen chicotazo y mira, me ha ido bien en la vida. ¿A ti te cayó? Sí. A mí Un no, chancletazo, fíjate. sí. Un chancletazo te cayó. Sí. A mí debo decirte, mi madre creo que era una santa, porque nosotros éramos realmente unos demonios y pegar no estaba dentro de sus opciones. Bueno, y eso era una práctica en el colegio también. Así es. Estira la mano, te da un reglazo. Así Bueno, es. ahí sí puedo decir que a mí no me cayó, pero bueno, en fin. ¿No? Hasta ahora ocurren esas cosas en las casas y en los colegios, y obviamente esto no se resuelve simplemente dando consejos o contando anécdotas. Eso necesita una estrategia, necesita todo un cambio de mentalidad, así que Ana nos explicará cuál es la estrategia que se va a plantear. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Sí, como ustedes decían, ¿no? El tema de la violencia hacia la niñez y adolescencia está normalizado, y las cifras en Perú son realmente alarmantes. 8 de cada 10 niños, niñas, adolescentes han sufrido alguna vez violencia. Es muchísimo, es uno de los países con unas cifras más altas. Y cuando hablamos de la violencia física en la familia, el 6 de cada 10 han sufrido lo que decías tú, ¿no? Un chancletazo, una torta, una bofetada, ¿no? Es algo muy normalizado. Yo creo que es un cambio cultural urgente que este país necesita. Y no se debe educar con violencia, y hay formas de corregir y de disciplinar sin violencia. Y bueno, lo que decíais vosotros también, no es un tema solo de tener normas, porque las normas existen, ya está prohibido el castigo físico. Es un tema de cambio cultural y es un tema también de tener políticas y tener un presupuesto suficiente, ¿no? Entonces, desde UNICEF estamos tratando de apoyar que en el Esto día es de de la mañana... cuestión pública. Sí. ¿No? Pero ¿y en casa? Bueno, es que en casa también es un mandato público. Quiero decir que el Estado tiene que llegar a las casas para erradicar la violencia. No es en el Estado puede pasar algo y en la escuela... O sea, el Estado tiene la obligación de transformar ese cambio cultural y de revertir el uso de la violencia, ¿no? Se requiere entonces un acompañamiento psicológico, una guía, un manual para padres de familia. Entonces, porque dice, bueno, ¿y entonces cómo lo disciplino? Bueno, no me quiere hacer caso, ¿qué hago? Yo creo que el Estado tiene herramientas, está haciendo bastantes esfuerzos a nivel del Ministerio de Educación y unos lineamientos para mejorar la convivencia escolar. Aún así, sigue habiendo mucha violencia física, psicológica e incluso sexual en las escuelas, de adultos hacia niños. Sí. Yo creo que el Estado está erradicando esto a base de medidas disciplinarias, apartando a los maestros. O sea, me parece que es algo ejemplarizante y que hay que continuar. Si el colegio no resulta un espacio seguro para el chico, es difícil que pueda trasladar esta experiencia al hogar. Cuando un niño ha estado en una escuela en la que le han enseñado que tiene derechos, que no lo pueden golpear, es más difícil para el padre asumir esa conducta porque el niño lo va a hacer explícito. Claro, llaman ¿no? a la DEMUN y todo. Bueno, Sí, por eso claro, lo que quiero decir es que la política de Estado tiene que ser una política intersectorial y que llegue a todos los rincones. No es una política solo educativa, no es una política solo en los casos más severos, es una prevención también inespecífica para toda la sociedad, es dejar de hablar del tema de violencia desde un sentido humorístico, es empezar a cuestionarnos entre nuestros pares que no hay que educar con violencia. Entonces, y es inversión también, ¿no? Hay muy poca inversión que hace el Estado. El Estado invierte el 1% de lo que invierte en niñez. Solo el 1% es en temas de protección en general. Entonces, si realmente queremos que sea una política de Estado, más allá de una política de gobierno, el compromiso público al mayor alto nivel para erradicar la violencia tiene que ser una prioridad en este país. Y ahora mismo no lo es. Y ahora han revisado el tema de la violencia entre niños, lo que conocemos como el bullying. Sí. Porque lo que... con ese cambio de normas que busca, por ejemplo, proteger y garantizar todos los derechos de los chicos, y eso está muy bien, por ejemplo, ya los chicos no pueden ser expulsados de un colegio, pero lo que tenemos con eso, por mala conducta, pero lo que tenemos con eso es que
los niños víctimas de los agresores son los que finalmente tienen que cambiar de colegio porque son bueno, eso no puede constantemente ser. victimados Como por dices ellos. tú, tienen que garantizarse todos los derechos, ¿no? El derecho a la educación tiene que estar por encima de las expulsiones y los colegios tienen que tener las herramientas suficientes y los recursos para poder prevenir, erradicar y poder encauzar los casos donde ha habido bullying, que pasa aquí y en todos En los todos lugares, lados. ¿no? Por eso, ¿cómo se hace? Porque al final lo que tenemos, y es una evidencia, y nos llegan a cada vez que tenemos estos casos, lo que tenemos es que quienes salen del colegio son las víctimas. Porque no pueden seguir el colegio como porque digo, no hay herramientas tiene que para haber una garantizar política seguridad. integral para que se puedan resolver los conflictos, para que puedan los chicos y chicas también participar en esa resolución y se hagan responsables de lo que pasa. Yo creo que está muy bien la solución de no expulsar. Lo que hay que hacer es trabajar dentro del colegio. Pero lo que quería yo un poco señalar es que el Estado está a punto de iniciar una política nacional para erradicar la violencia contra la niñez. Perú forma parte de más de 50 países que tienen un alto nivel de compromiso político y mañana vamos a estar reuniéndonos 130 personas técnicas para armar esa ruta. Y bueno, la invitación es que sea una ruta para crear una política de Estado, una política de gobierno. ¿Cuáles serían los puntos concretos que UNICEF plantearía para desarrollar esta estrategia? Bueno, lo primero es que el compromiso político al más alto nivel. Más alto nivel es presidencia. Igual que la violencia contra las mujeres es un elemento primordial y una prioridad, ahora mismo la violencia contra la niñez también debería serlo. No puede ser que un país como Perú en el siglo XXI tenga las cifras de 8 de cada 10 niños sufriendo violencia. Es inadmisible. Inadmisible, y además hay diferencias, ¿no? ¿Cómo afecta el desarrollo posterior de un niño que ha sido criado con violencia? Porque lo peor de todo es que los padres creen que funciona, que eso hace que el chico se porte mejor. Tengo entendido que las afectaciones a largo plazo psicológicamente pueden ser casi irreversibles. Sí, como digo, si 8 de cada 10 sufren violencia, quiere decir que 8 de cada 10 peruanos que van a estar en el mercado de trabajo dentro de nada habrán sufrido violencia también. Entonces, no estoy hablando de un grupo pequeño de población. La mayoría de los peruanos y peruanas habrán sufrido violencia cuando se incorporan al mercado laboral. Hay consecuencias a nivel psicológico, hay consecuencias a nivel individual, ¿no? Falta de autoestima, introversión, bajo rendimiento. Hay consecuencias a nivel social y hay consecuencias a nivel económico. La violencia en un país lastra el desarrollo económico de un país. Entonces, pues esa persona es menos productiva de todas maneras. Entonces, ¿no? tú piensas, si 8 de cada 10 han sufrido violencia, 8 de cada 10 van a ser menos productivos, ¿no? Esto desde un punto de vista más economicista. Desde el punto de vista de derechos, yo creo que Perú está en una posición en el mundo como para poder erradicar la violencia contra su niñez, bajar esas cifras que son realmente alarmantes, ¿no? Que deberían preocuparnos tanto como bajar los índices de anemia, de desnutrición. Totalmente. No, eso no es qué triste, ¿no? Porque como no es algo, bueno, como es algo tiene que ver emocional, con la ¿no? naturalización, ¿no? Lo que decíais al principio, como está naturalizado que uno le puede gritar a un niño, que le puede pegar, que le puede insultar, y eso forma parte de su educación, es muy difícil que la gente lo tome en serio. Entonces, Lo peor de todo, yo creo que me parece que el Estado tiene que poner ese nivel. Es un poco, tiene que ver igual que con la violencia de género, ¿no? Hasta que no se visibiliza, no se empieza a actuar como problema, pasa un poco igual. Entonces, el compromiso al más alto nivel y el trabajo intersectorial son, digamos, las claves para un desarrollo de Y el esa naturaleza. presupuesto. Ahora mismo existe un presupuesto Esos son ínfimo. los tres ejes, digamos, sobre los que gira la propuesta. Y la prevención para modificar las normas sociales, ¿no? Lo que estábamos hablando, cómo se modifica un setting cultural, ¿no? O una cierta mentalidad donde se piensa que la violencia como forma de disciplina es un método acertado, ¿no? Eso hay que modificarlo también, campañas, prevención, escuelas de padres, trabajo con padres, con madres. Sensibilización, ¿no? ¿Cuánta gente vive al lado de una casa en donde se sabe que se está maltratando, golpeando a un niño y ni siquiera no hace nada, ¿no? Exacto, pero tiene que haber también un apoyo y unas políticas, ¿no? Porque si tú amablemente tratas de ayudar y luego no hay una respuesta y no hay un presupuesto, y la verdad es que la idea no es separar a los niños de las padres todo el rato, sino dar herramientas para que padres y madres puedan entender que el uso de la violencia no es necesario para educar y que además tiene repercusiones muy graves, ¿no? Yo pensaba, un niño de 6, 5 años, ¿cuánto pesa? ¿20 kilos? Más o menos, ¿no? Y un adulto que le pega No una hay ninguna cachetada proporción. pesa. Y sobre Pero todo, es que, porque hay gente que le dice, no le duele. Imagínense una madre de 60 kilos le mete un cachetadón. Imagínense que a esa madre le pegara una cachetada una persona que triplica su peso. sí, además, yo creo que también, ¿no? quiero decir que los adultos resolvemos los conflictos sin pegarnos.
O sea, tú tienes un conflicto con un adulto y no insultas y no pegas. Y sin embargo, parece que los adultos podemos tener ese derecho a ejercer como una forma de poder violencia contra la niñez, ¿no? A nadie se le ocurriría pegar a un compañero de trabajo por una discusión, pero en las familias se pega, se insulta, se veja y se humilla a los niños como una cosa natural. Yo creo que esto hay que erradicarlo. Se están haciendo esfuerzos, como digo, el Ministerio de Educación y el MINP están haciendo muchos esfuerzos, están liderando este esfuerzo que vamos a hacer mañana para sentar las bases de esta política nacional, pero necesitamos un fuerte compromiso político y un cambio de mentalidad para erradicar. Yo siempre pienso, cifras, ¿no? cuando alguien dice, no le duele, a ver, pues esa cachetada que le metieron a un niño es de 20 kilos, imagínense que ustedes que pesan 60 se le mete un grandulón de 180 kilos. A ver, esa es la diferencia. Sí, y además del dolor físico, ¿no? El impacto emocional que tiene, es ¿no? enorme. La persona que ¿no? más te tiene que cuidar resuelve los conflictos así. ¿Qué te está enseñando? Sí. Es decir, que es un modelo también de resolución de conflictos que no es el que queremos transmitir, ¿no? Además, un niño Así que, con bueno, miedo queda no mucho es un por niño hacer, educado, queda ¿no? mucho por hacer y yo creo que Perú está en una posición para lograrlos. Mañana presentan esta propuesta. ¿A qué hora, dónde, cómo? Mañana construimos la propuesta. Es un taller de todo el día, 130 personas trabajando en diálogos deliberativos que se dialoga en tiempo real para crear los ejes fundamentales de este plan nacional que queremos impulsar y que lidera el MINP con el Ministerio de Educación para sentar las bases de lo que va a ser el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Niñez. Como digo, uno de los 50 países en el mundo con el más alto compromiso político. Muy bien, la señora Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú, tocando un tema fundamental y les recordamos a todos los padres que con un golpe no resuelven absolutamente nada, que eso no quiere decir que al niño no se le educa, sino que hay que buscar otras maneras, ¿no es cierto?, de hacerse respetar y que el niño aprenda a seguir las reglas, porque a punta de golpes no se consigue más que terror y rencor, que no son dos sentimientos que no deben acompañar a nadie. Claro, pero rapidito, por ejemplo, la regulación del tiempo que está, por ejemplo, en redes sociales, en los videojuegos, se lo restringes, eso les duele. Nada le duele más a un niño que le quites algo que le divierte. Exacto, es mucho más educativo. Exacto, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, suerte con esa presentación que estamos seguros va a ser un aporte fundamental. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más en Ampliación de Noticias.